invitarle a que usted vaya a Génesis capítulo 28 y meditaba en esta palabra. Qué tremendo cuando alguien le dice a alguien: tú no vas a cambiar nunca, vas a ser siempre el mismo, a vos no te cambia ni Dios, siempre vas a ser un frustrado. Esas son mentiras del diablo. Diga conmigo, son mentiras del diablo. Dios es poderoso para cambiar nuestras vidas y para bendecirnos. ¿No? Como creen. Solamente tenemos que disponer nuestro corazón. Ayer en el retiro escuchaba testimonios tremendos, ¿no? Algunos me contaban cómo fue su encuentro con el Señor. Dice: pastor, yo tenía un vacío, tenía resentimiento con mi padre y tenía tanta bronca que decidí empezar a delinquir y a drogarme, y así estaba mi corazón lleno de resentimiento, y llegó a conocer a Cristo a través de alguien que le invitó a la iglesia y experimentó el amor de Dios. Hoy está sirviendo al Señor, hoy tiene una familia, hoy tiene un proyecto de vida. También el testimonio también de un siervo de Dios, de un pastor, un par de años casi internado por adicción, también en cosas malas, hoy con una familia hermosa, todos sirviendo al Señor, una iglesia repleta, una bendición de Dios sobre él. Dios es poderoso para cambiar las personas que se acercan a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es el que sana todas nuestras dolencias, dice, y el que nos rescata del hoyo, ¿no? ¿Cuánta gente se siente en el hoyo? Se siente en un pozo. No puedo salir, no sé cómo salir. Pero Dios extiende la mano y nos saca y nos levanta y nos pone en lugares que nunca imaginamos. Amén. Porque dice la Biblia que de lo vil, de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Así que Dios puede hacer cosas poderosas. Hay personas que dicen: bueno, pero yo, pastor, tengo hábitos que no puedo cambiar. Bueno, vamos a ver un poco la vida de Jacob. No vamos a ver toda la vida, algunos puntos nada más. Jacob el engañador, Jacob el mentiroso, Jacob que de alguna manera estafó a su hermano porque él quería quedarse con la bendición de su padre, quería quedarse con la primogenitura. Entonces se hizo pasar por el hermano. Y usted conoce la historia, y si no la conoce, léala completa ahí en Génesis, porque es muy interesante. Pero el asunto es que él tuvo malas actitudes, engaño, mentira. Pero qué tremendo que es Dios, ¿no? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Diga conmigo: Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Y dice que al que viene a Él, Dios no lo echa fuera, no lo rechaza. Por eso Jesús dijo: vengan a mí, los que están trabajados, cargados, que yo los voy a hacer descansar. Amén. El venir a Cristo, el venir con humildad, el venir con un corazón arrepentido, nos habilita a ser perdonados, a ser limpiados y a ser restaurados para ser personas de bien y de bendición para otros. Amén. Entonces podemos ver que este Jacob, que era un mentiroso, un engañador, Dios tenía un propósito con él. Aun cuando estaba en el vientre de su madre, ya Dios había manifestado que él iba a ser una persona de autoridad, una persona bendecida. Aunque no era el primogénito, Dios ya había establecido que él iba a ser una persona tremendamente bendecida. ¿Y cuánto entienden que Dios nos quiere bendecir a todos? Quiere bendecir nuestra alma, quiere bendecir nuestra familia, y quiere que Dios quiere que nuestras generaciones sean benditas. Que tú tengas un bienestar en tu familia, que tus hijos sean bendecidos, que tus nietos sean bendecidos. Fíjese que Abraham, Dios le dio una promesa: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Después nació su hijo Isaac, que su mujer era estéril, Dios hizo un milagro. Nació Isaac, y de Isaac nació Jacob y Esaú. Y este Jacob, donde Dios ya tenía el propósito en el vientre de su madre, el Señor ya tenía trazado el plan. Diga conmigo: Dios tiene trazado el plan con nosotros. El Salmo 139 dice la Biblia que Dios nos conoció en el vientre ya. Ya cuando estábamos en el vientre, dice que Él nos vio y que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Quiere decir que los que estamos aquí, los que venimos a Cristo, es porque Dios nos está trayendo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Que si tú estás aquí y dices: no, pastor, pero a mí me invitaron, a mí me trajo tal. A vos te trajo Dios, porque te ama, porque te quiere bendecir y porque quiere que vos
recibas el perdón, recibas la misericordia, te levantes y encares el propósito que Dios tiene con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a leer este capítulo 28, versículo 10. Acompáñenme y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a cierto lugar, durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos hablas a través de tu palabra. Necesitamos que nos hables en esta noche. Necesitamos una respuesta. Necesitamos, Señor, que tú dirijas nuestro caminar. Padre, toma mi vida, mi corazón y habla tú. Mis palabras sean muertes, sea tu palabra, que es poderosa, que es viva, que es eficaz y que transforma, sana, liberta y rompe las estructuras de la mente. En el nombre de Jesucristo Nazaret, confirma tu palabra con poder, con gloria, con milagros, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos que Dios es un Dios de oportunidades. Diga conmigo: Dios es un Dios de oportunidades. No lo escuché. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Dice que Él renueva su misericordia cada mañana. A veces creemos que Dios está haciendo cosas a nuestro alrededor por todas las cosas mal que hicimos, pero entendemos que las cosas que hacemos mal tienen consecuencias. ¿Cuántos entienden esto? Dios no tiene la culpa en el tema, son consecuencias de nuestros errores, consecuencias de nuestras decisiones, consecuencias de no tener la dirección de Dios, la guía de Dios, porque Dios nos ha dejado a todo hombre, a toda mujer, la Biblia, que es la palabra de Dios, para que guíe nuestros pensamientos, para que guíe nuestras decisiones, para que nosotros, al obedecerla y al ponerla en práctica, tengamos el cielo abierto y la bendición de Dios en plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Pero al no conocer la ley de Dios, cometemos errores y tenemos consecuencias, sufrimos, pasamos amargura, dolor, depresión, ruina, sentimos que no queremos vivir, pero ahí llega Jesucristo a nuestras vidas. ¿Amén? Jesucristo llega a nuestras vidas y el Señor nos habla de que Él nos ama y que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y que Él no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie se vaya al infierno, no quiere que vivamos una vida de amargura, de dolor y de ruina. Vamos a ver esto. El que quiere eso, lo dice la Biblia, es Satanás, el diablo, porque dice que Él vino para matar, hurtar y a destruir. Pero Jesucristo vino para dar vida y una vida abundante, una vida de paz, una vida de una relación con el Padre, una vida donde podemos caminar con Él y tener seguridad. Amén. Vemos que aquí Jacob cometió el error de engañar, de mentir. Aún así,
obedeció a sus padres porque los padres querían el bien para ellos, para él, y obedeció él yéndose a donde él estaba ahora en Aram. Y saben que ahí el propósito de Dios iba a cumplir con él, porque Dios quería levantarlo, quería restaurarlo, porque tenía una gran misión para él. Y Dios se le manifestó, Dios se le hizo real. Él tuvo un encuentro, él tuvo una experiencia con Dios, y él comenzó a encaminar su vida a través de esa confianza que él empezó a tener por ese encuentro divino con Dios. Amén. Y cuando uno llega a Cristo, cuando uno llega al Señor, quizás con errores de nuestros pecados, de nuestra desobediencia, a veces sentimos que no tenemos salida, pero Cristo nos da la oportunidad de levantarnos y de encaminarnos en una vida conforme a lo que Él quiere para nosotros. Y Él recibió de Dios una revelación. Amén. Se le corrió el velo. Por eso dice la Biblia que cuando nosotros nos acercamos a Dios y le buscamos, Dios quita el velo, la ceguera, el embotamiento, y nos hace entender que Él quiere bendecirnos, pero Él necesita que nos acerquemos a Él y que nos alineemos a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos aquí que ese encuentro fue tan fuerte que cambió el rumbo de sus vidas. Tal cual como nos pasó a nosotros, tal cual como vemos en los personajes de la Biblia, vemos a un Pedro hostil, agresivo, como Dios transformó su carácter, lo hizo un hombre manso, un hombre humilde. Vemos cómo Dios transformó al apóstol Pablo, un hombre psicópata, cruel, que golpeaba a los cristianos, que respiraba amenazas y transformó su vida. Vemos la vida de Zaqueo, un estafador, un ampón, diríamos hoy, que estafaba a medio mundo hasta que se encontró con Jesús y tuvo hoy un cambio tan grande que él dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y a aquel que le he defraudado el dinero le doy la cuarta parte. Cuando tenemos una experiencia con Dios, un encuentro con Dios, nuestra vida es transformada, es cambiada, es revolucionada, porque podemos entender que hubo alguien que siempre nos amó, que es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos ama, Dios te ama y quiere encaminarte en su propósito. Y vemos aquí la experiencia que él tuvo. Fíjese lo que dice el versículo 10: salió pues Jacob en Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Dónde se acostó? Se acostó en una piedra. Él estaba acostumbrado a la comodidad, tenía un padre prosperado, tendría un montón de comodidades, pero las situaciones de engaño, de mentira, lo llevaron a vivir como una persona indigente. ¿Cuántos recuerdan la vida del hijo pródigo? En la casa de su padre tenía todo, tenía abundancia, tenía comodidad, y de repente dijo: padre, dame todos los bienes, y se fue y desperdició sus bienes, y acostándose con ramera, y terminó tan arruinado que empezó a comer algarroba, lo que comían los chanchos. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Nos deteriora el alma, nos deteriora el cuerpo y arruina nuestra vida a nuestro alrededor. Por eso qué importante es que nos alineemos a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que podamos seguir las pisadas de Jesucristo, es que podamos andar como Él anduvo, es que procuremos tener el carácter de Jesús en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Creo que este varón, Jacob, habrá reflexionado: tenía todo, lo perdí, quise adelantarme a las cosas, quise hacer las cosas a mi manera y fracasé. ¿Cuánta gente ha querido hacer cosas bien, ha querido hacer las cosas a su manera? Dije: voy a poner todo lo que sea posible para que me funcione, y las cosas no funcionan. Porque solo funciona cuando tenemos a Dios de nuestra parte. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Dios nos acompaña, Dios nos bendice, Dios bendice nuestra mano, lo que hacemos prospera, Dios nos cubre, Dios nos guarda, Dios nos anima, nos levanta, nos renueva, nos fortalece y nos da el gozo para mirar las cosas por la fe, no por vista, porque no andamos por vista, sino por fe andamos. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Entonces podemos sobrellevar las crisis. Las crisis nos llevan a madurar, las crisis nos llevan a conocer más a Dios, las crisis nos llevan a ver milagros que Dios hace y puertas que Dios abre.
y Dios se glorifica en nuestras crisis. ¿Cuánto dicen amén? Pero cuando no tenemos a Dios, las crisis nos llevan a la amargura, a la depresión, al desánimo, a no querer vivir, a enojarnos con medio mundo, a encerrarnos, a aislarnos. Las crisis nos deprimen y nos arruinan totalmente. Así estaría Jacob, por su error. Pero qué tremendo que es Dios, que Dios nos busca porque Él quiere bendecirnos. Amén. Dios te busca para bendecirte. Y fíjese que aquí, ahí en esa frustración, el tipo durmiendo, quizás, no sé si estarían esas almohadas que vi ahora, que son, ¿cómo se llama esa almohada? Inteligente. Qué cómodo. Esa es una piedra dura y estaba arruinado el pobre. Pero aún así, Dios se le manifestó. Gloria a Dios. Así también Dios llegó a nuestras vidas. ¿Cuántos recuerdan cuando se nos llegó a sus vidas? ¿Cómo estábamos? Arruinados, sin ganas de vivir, en la miseria espiritual, en la miseria económica, peleados con nuestras esposas, en el caso mío, peleados con las esposas, peleados con medio mundo, resentidos, vengativos, y teníamos la consecuencia de nuestra rebelión con Dios y no nos interesaba ni la palabra, ni la voluntad de Dios, ni lo que Dios quería, pero Dios sí se interesó por nosotros. Y alguien oró por nosotros. ¿Cuánto agradecen a Dios por eso? Alguien tenga salud, que te conozca, Señor. Alguien oró. Y el Espíritu Santo fue quien nos convenció a venir a Jesús. Y ahí Dios se nos manifestó. Creíamos que estaba tan lejos Dios, ocupado en tantas cosas, pero dice que Dios atiende al humilde. ¿A quién atiende? Al humilde, a aquel que le busca. Si tú en esta noche le buscas, Dios te va a tocar. Si tú en esta noche le buscas, no vas a poder ver a Dios, porque Dios es espíritu, dice la Biblia. Pero vas a sentir a Dios en tu alma. Vas a sentir a Dios quizás en tu cuerpo. Vas a sentir que algo empieza a cambiar dentro tuyo. Cuando tú te acercas a Jesús, ya tu vida nunca más es la misma. Se te caen los argumentos de las religiones, de los pastores, de las doctrinas, se te caen todos los argumentos de filosofía, porque cuando te encontrás con Jesús dices, esto nunca lo he vivido, esto es maravilloso, esto es glorioso, la gente tiene que saber que Jesús está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús no es una religión, Jesús no es ni católico, ni evangélico, ni mormón, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Amén? Jesús vive, y cuando nos acercamos por la fe y le abrimos el corazón, Él entra y empieza a hacer su obra. ¿Cuál es la obra de Dios? No se empieza a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? No se empieza a cambiar. Pastor, yo no puedo cambiar. Dios puede cambiarte si tú te propones. Hablaba con los chicos ayer, delincuentes, adictos, gente que cobraban hoy, cobraban el viernes y no tenía más plata. Gente que no lo quería la familia, me dice, este no cambia más, este es una ruina, este no lo cambia ni Dios. Eso es lo que dice el diablo. Pero Dios cambia cuando la gente quiere cambiar. ¿Cuánto dicen? Dios puede cambiar al más duro, al más vil, al más resentido, al más tosco, al más incrédulo. Porque cuando Dios se manifiesta a tu vida, se te cayeron los argumentos. Tener un encuentro con Dios es poderoso. Porque Él cambia tu lamento en alegría, tu tristeza en gozo, tu depresión en baile. Es tremendo encontrarte con Jesús. Por eso en esta noche tu principal propósito es tener un encuentro con Jesús y dejar que Él guíe tu vida, que tu vida sea una vida llena de alegría, de gozo. Habrá muchas pruebas, situaciones, porque Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero tener a Dios, confiar en Dios, saber que Él está con nosotros, nos ayuda a levantarnos cuando nos caemos. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Él nos levanta, Él nos anima. Cuando vemos aquí en el versículo, Él soñó, podemos soñar, ¿no? Porque a veces estamos tan mal que ya no tenemos sueños, ya no tenemos proyectos, ya vivimos el día a día porque ya no dice, no se puede, está todo mal, el país, el dólar, no hay trabajo, nadie puede comprar un terreno. Podemos soñar con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Podemos soñar, podemos ver la vida diferente.
porque con Dios podemos. Dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Un sueño. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová. Jehová, uno de los nombres del Señor. El Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Fíjese que la promesa que Dios le dio a Abraham se trasladó a Isaac, su hijo, y se trasladó a Jacob, su nieto. Diga conmigo, Dios es un Dios de generaciones. Serás salvo tú y toda tu casa. Y hoy nos acordamos, hablando con mi esposa, de mi nieta. Digo, esta es más cristiana que todos nosotros, esta niña. Porque aún cuando estaba en el vientre, ella, bueno, mi mamá fue la primera generación, nosotros la segunda, mi nieto la tercera. Cuando estaba en el vientre, sentía la predicación, saltaba en el vientre. Así que se quedaban las chiquitas, se quedaban las vigilias con mi esposa, están los retiros, están los reuniones de edad. No tiene ni 11 años, digo, estaba siendo una mujer de fuego, terrible, ¿no? Pero qué lindo es ver generaciones bendecidas por el Señor. ¿Cuántos años son? Tener tus hijos, tus nietos, tus bisnietos bendecidos por el Señor y con un amor al Señor y con una vida cubierta por el Señor, ¿no? Eso es algo maravilloso. Pero alguien tiene que tomar la decisión. Me acuerdo en el caso mío fue mi madre, la única que se acercó a Dios con su corazón. Oró por toda nuestra familia. Y fuimos llegando los incrédulos, los rebeldes, los apáticos. Todos caímos a los pies de Jesucristo con alguien que oró. Así que yo te animo, mi hermana, mi hermano, si tú eres la única cristiana de tu familia. No dejes de orar, porque en algún momento tu familia, tus hijos, tus nietos van a tener un encuentro con Jesús. Y cuando uno tiene un encuentro con Jesús, ya no es más el mismo. ¿Cuánto dicen amén? Se enamora de Él, se apasiona. Nada nos separa del amor de Dios, ni tribulaciones. Pastor, ¿por qué tanto se apartan? Porque no lo conocieron, se convencieron, les gustó las alabanzas, les gustó la enseñanza, pero no tuvieron un encuentro con Él. Porque cuando uno tiene un encuentro con Él, se enamora, se apasiona. Hay una pasión que viene de Dios, que te impulsa a poder servir y compartir con otros cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Hay cientos de personas que van a la iglesia y no conocen a Dios. Por eso fácilmente se enojan y se van. Por eso fácilmente abandonan a Cristo. Pero aquel que tiene un encuentro con Jesús sabe que no hay otro lugar mejor que estar cerca de Él. Los discípulos dijeron, ¿a quién iré, Señor? ¿Qué vamos a volver al mundo? ¿Qué vamos a volver a la vida desastrosa que teníamos? No. Seguimos a Cristo, seguimos adelante. Porque sabemos que Dios tiene nuestro presente y nuestro futuro en sus manos. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios dice esa alabanza, no voy a volver atrás. Otra dice, el mundo ya probé la vida loca, ya probé el descontrol de vivir lejos de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? La ruina. Porque la paga del pecado es muerte. Hay una muerte espiritual, pero también el alma se enferma el cuerpo y se enferma la familia. Porque Satanás tiene puertas abiertas para destruir. ¿Cuánto entienden esto? Cuando queremos buscar demonios, busquemos pecado. Porque el que practica el pecado, el diablo tiene autoridad. ¿Cuánto entienden esto? Una cosa es cuando uno es cristiano y peca y le pide perdón al Señor y se vuelve a levantar, porque hay una gracia, una misericordia que se renueva cada día. ¿Cuánto dicen amén? Pero otra cosa es aquella persona que no teme a Dios, que no respeta su palabra, que no le importa lo que Dios piensa y vive en el pecado y se revuelva en el pecado, pero el pecado trae consecuencias. Pero también hay una salida si estamos en el barro del pecado, que es dejar que el Señor nos tome de la mano y que nos levante. Y cuando Dios nos levanta, ¿qué hace? Nos perdona, ¿y qué más? Nos limpia, ¿y qué más? Nos da unas nuevas vestiduras blancas resplandecientes y la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás. Y aquí son todas hechas nuevas. Dios hace todas las cosas nuevas.
Por eso dice la Biblia, no se acuerden de las cosas pasadas, que ya te perdonó el Señor. Y aquí yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz. ¿Cuánto lo creen? No dejes que el diablo te acuse por algo que Dios te perdonó. Porque cuando Dios perdona, perdona, ¿verdad? Vio que hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Eso no es perdón. Diga conmigo, eso no es perdón. Cuando Dios perdona, dice que echa nuestro pecado en el fondo del mar. Ya se olvida, no se acuerda más. Pastor, y si ahora siendo cristiano peco de vuelta, arrepentite, Dios te perdona, pero no peques más, para que no te dé algo peor. ¿Cuánto entienden esto? No es tampoco el libertinaje, ¿no? Dice el apóstol Pedro que muchos usan la gracia de Dios como libertinaje. No, total, estoy en la gracia, me revuelco un poco en el barrio y después vuelvo a Cristo, cuidado. No vaya a ser que si nos revolcamos en el barrio del pecado, un día viene Cristo o el Señor nos lleva y el problema no es morirse, el problema es que tenemos que dar cuenta delante de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Decir a que está a tu lado, el problema no es morirse, el problema es cuando estemos delante de Dios. Pero Dios es un Dios misericordioso que quiere que todos se salven. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y Dios quiere darnos bendición a nosotros y a nuestra descendencia. Por eso debemos fundamentar nuestra familia, nuestro matrimonio en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En los principios de la palabra. Entonces van a haber situaciones, problemas, pero no vamos a sucumbir, no vamos a perecer, porque Dios va a estar sosteniéndonos ahí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dios quiere bendecirnos y quiere darnos territorio. Dice que todo lo que pise la planta de nuestros pies será nuestro territorio. Conforme a nuestra fe, no será hecho. Amén. Si vos tenés fe que Dios te va a dar un autito, te va a dar un autito así. Si vos crees que Dios te va a dar algo más grande, bueno, pedí cosas grandes, porque Dios es un Dios grande. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. No te achiques, decía que está a tu lado, no te achiques. Pedí con fe. A ver si Dios responde, pero vos pedí. Hay una palabra que Dios dice, probadme ahora en esto, pero tenemos que cumplir con lo que nos va, ¿no? Entonces dice el versículo 14, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Diga conmigo, somos de influencia. Tú eres de influencia para tus hijos, para tus nietos, abuelo, eres de influencia. Sos influencia en tu barrio, en tu lugar de trabajo. Si estás consagrado al Señor, tú eres luz y eres influencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces van a ver tu testimonio y van a decir, si Dios pudo cambiar a este, que era un mal hablado, que era un borracho, que era un adicto, que vivía tirado en la saca y ahora está bendecido, tiene una familia, tiene un proyecto. Dios existe, porque si pudo cambiar a este, Dios puede cambiar a las personas y bendecirlas. ¿Cuántos dicen amén? Este es el mensaje. Dios puede cambiar a las personas y bendecirlas, y te bendeciré y serás de bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Diga conmigo, influencia. Alguien que se ponga en las manos de Dios es influencia, y esa influencia no tiene límites. Diga conmigo, no tiene límites. Todos podemos ser de influencia si nos consagramos al Señor. Amén. Dice el versículo 15, he aquí, yo estoy contigo, dice Dios, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios no nos va a dejar hasta que no nos bendiga hasta los huesos. ¿Cuánto días? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios no nos va a dejar hasta que no cumpla todo el plan que tiene con nosotros, cuando nos dejamos llevar por Él. ¿Cuánto dicen? Si te dejas llevar, Él te lleva. Fíjese que el propósito que Dios tenía con Jacob, si usted mira el capítulo 25, ve que ya estaba, desde del vientre, ya Dios tenía el plan, ya sabía todo. Pero tenía que pasar procesos, Jacob. Diga conmigo, tenemos que pasar procesos para glorificar a Dios, para valorar las cosas más pequeñas, para valorar los afectos, para valorar los seres queridos. Tenemos que pasar procesos. Pero qué lindo es saber que en Cristo, cuando estamos en Cristo, tenemos hermanos.
Y quizás no tenemos padre ni madre, pero Dios es nuestro Padre, pero también nos da madres y nos da padres. Porque en hermanas mayores vemos a nuestra madre, en hermanos mayores vemos a nuestro Padre, y Dios suple sus vacíos con su presencia, pero también con el amor de los hermanos. Entonces, no sé si le pasa a usted, pero yo veo una persona, veo a mi madre en personas mayores, veo a mi padre, veo a mis hermanos y me gozo. Porque puedo abrazar y puedo abrazar a mis hermanas, pero siento como que son mis madres, siento como que son mis padres. Y siento un afecto, y siento un cariño. El Señor es el que suple nuestras vacíos, cuando dicen amén. Quizás perdiste seres queridos, hay gente que perdió un ser querido y la vida ya no le encuentra más sentido. Pero Jesús dijo, mi Padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Corregirle como a padre, como a madre, como a hermano. Qué tremendo, hermano, lo que Dios hace, ¿no? Dios nos restaura de tal manera y suple nuestras necesidades de tal manera que nos rodea con su amor, pero también nos rodea con el amor de los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos eso, vemos cómo Dios suple y vemos cómo Dios nos abraza a través de personas también, ¿no? Y aquí él quedó tan impactado en el versículo 16 y despertó Jacob de su sueño diciendo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cuánto creen que Dios está aquí? Tremendo. Qué tremendo cuando la presencia de Dios está, ¿no? Quizás llegan personas que no conocen la Biblia, no entienden nada, dicen, no sé, acá hay algo, sentí algo, percibí algo, mi alma está percibiendo algo, es Dios. Esto no es manipulación, no es humano, no es el Espíritu de Dios que te toca, que Dios te habla. Y pastor, ¿cómo sabe mi vida? Usted, yo no sé nada, Dios conoce tu vida, desde que naciste en el vientre te conoció y sabe todas las cosas y te está hablando para que te vuelvas a Él. Te está hablando para que sepas que siempre te amó. Pero si hubiera estado Dios, pastor, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué pasan las situaciones que pasan? Porque el hombre se alejó de Dios y porque Dios le dio libertad al hombre, a la mujer, a que se mueva con quien le dio libre albedrío. No somos, Dios no es responsable de los errores que los humanos cometen por su egoísmo, por su avaricia, por su maldad y por no respetar la ley de Dios. No nos enojemos con Dios. Busquémoslo a Él, porque Él es un Dios bueno, un Dios justo, que Dios no dará por inocente al culpable, pero aquel que se acerca a Él no le echa fuera. Y el 17 dice, y tuvo miedo, dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Diga conmigo, presencia. Cuando Dios está en un lugar hay presencia. Cuando Dios está en un lugar hay crecimiento. Cuando Dios está en un lugar hay sanidad, hay restauración. La gente cambia, la gente abandona el pecado, la gente se alinea en la voluntad de Dios. Porque el que hace la obra de transformación de las personas es la palabra, es el poder de Dios. ¿Cuánto dicen amén? En la palabra es el poder de Dios. Dice, y llamó el nombre 19, el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo voto, dije conmigo, e hizo promesa. Quedó tan impactado con ese encuentro con Dios, que dijo, voy a hacer una promesa y voy a probar a Dios. Qué tremendo esto, ¿no? De que el hombre quiera probar a Dios. Pero Dios es tan bueno, es tan misericordioso, que cuando Él nos otorga o nos dice que lo podemos probar, lo podemos probar. ¿Cuánto dicen amén? Por eso dice Dios, probadme ahora en esto. Dice Malaquías, ¿no? Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y fíjese la promesa que dice, y con esto vamos a concluir. Fíjese la promesa, el voto, diciendo, si fuere Dios conmigo. Dios conmigo, quería la amistad con Dios. ¿Cuánto quiere la amistad con Dios? Wow. Hoy no sé quién hablaba, decía, vuelve la amistad con Dios. ¿Qué es la amistad con Dios, pastor? Hablar con Dios. Levantarte a la mañana, a la noche, agarrar la Biblia y decir, Señor, yo te pido esto, pero vos hablame, y Dios te habla con la palabra, tener una relación. Quiero tener a Dios conmigo. Dios no es las paredes, hermano, Dios no es la religión, Dios es un Dios personal. Dios habita en el corazón humilde que le busca. Todo el que le busca le encuentra. Y Él se hace real. Gloria a Dios.
Dice, si fuera Dios conmigo, ¿y qué más? Y me guardare en este viaje en que voy. Quería la protección. ¿Cuánto quiere la protección? El mal existe. Las maldiciones llegan si no tenemos la cobertura de Dios. Los demonios destruyen, atormentan, poseen las personas, toman barrios, toman ciudades, generan la discordia, la muerte, la ruina. El mal existe. Pero también existe el Señor Jesús, que tiene poder para que el mal retroceda. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Y si tú tienes a Dios de tu parte, el mal no podrá tocar tu casa. No podrá tocar tu pelo del enemigo sin el permiso de Dios. Porque Dios te cubre y el maligno no te puede tocar. Porque tu vida está escondida en Dios cuando tú le abres el corazón. Y me guardares en este viaje en que voy. Fíjese, pidió provisión. Y me dieres pan para comer y vestido para vestir. ¡Wow! Necesidades básicas. Dios, cuando nos volvemos a Él, cuando lo tenemos en el corazón, cuando buscamos que Él nos gobierne y nos dirija, las demás cosas vienen por añadidura. Dios la empieza a añadir. Dios la empieza a añadir. Pastor, ¿cómo lo hace? No sé, lo hace a su manera. Quizás te das cuenta en los bolsillos de un peso, pero si te acercas a Dios, Dios te va a hacer prosperar tus caminos y todo te va a salir bien. Porque hemos confirmado en nuestras vidas a través de tantos años y de tantas personas que llegaron a la miseria, a la ruina, y Dios los prosperó en todas las cosas, así como prosperó su alma y le dio entendimiento y sabiduría. ¿Cuánto dicen? El testimonio es diario, visible. Nos cansamos de ver personas que vinieron en la ruina y el Señor cada vez los restaura, los bendice, los prospera y le da el tesoro más grande, que es tener la presencia de Dios. Y terminando, dice, y si volviera en paz a la casa de mi padre, ¿qué le pidió? Paz. ¿Qué le falta a la gente? Paz. Tienen buenos autos, tienen tierra, tienen plata en el banco, tienen prestigio, tienen conocimiento, pero no tienen paz. Porque la paz viene de Dios. La paz viene cuando nos reconciliamos con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz yo les doy. No como los demás le dan esa paz. Yo que usted ve las propagandas y están con una bebida en la isla, con la palmerita. No, esa paz es momentánea. La paz de Dios te acompaña todos los días hasta que expiremos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, busca la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están atentos a la oración de sus hijos. Él está atento, amén, para que tú vivas en paz. Y no como el mundo, la gente que no conoce a Dios vive. Vive atormentada, vive empastillada, vive afanada, vive angustiada por lo que pasó, afanada por el presente y preocupada por lo que va a pasar. Pero el que está en Cristo tiene paz. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él le pidió todo esto. Si todo esto yo no tengo, Señor, la 10ª parte de mis ganancias te daré a ti. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Wow! Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el 10º apartaré para ti. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Qué tremendo es tener a Dios. Qué tremendo es conocer a Jesús. Qué feliz somos hacia arriba personas. Una persona bonita dice, he recorrido psicólogos y me dicen que yo tengo la culpa. Le digo, está bien pedir ayuda, pero cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona y la culpa nos es quitada. ¿Cuántos dicen amén? Y podemos volver a empezar. Pero ¿saben quién es el acusador? Satanás, el diablo. Porque dice la Biblia que es el acusador de los hermanos. Por eso cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y soltamos lo que está mal, el Señor nos perdona, nos limpia y tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en esta noche quieren recibir la transformación de su corazón y la bendición del cielo? Yo quiero invitarle a que se ponga de pie,
quiero invitar a los músicos. Esta es una noche especial.